Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la escuela sabática. Ahora quiero introducir a Elizabeth, que está con nosotros durante toda esta semana, nuestra primera semana de lección de escuela sabática de este nuevo trimestre. Elizabeth, buenos días por estar con nosotros. Hola, buenos días a todos. Muy bien, y quiero recordarles que durante el trimestre estaremos estudiando este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y durante esta semana que hemos comenzado, el título es El líder elegido por Dios. Y quiero que vayamos también a recordar nuestro texto, que es nuestro texto de introducción y el cual debemos memorizar, que está escrito en el libro de Hebreos, en nuestras Biblias, el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 24 y verso 25. Vamos a ver cómo dice allí. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Así es, con este pensamiento vamos a hacer una oración aquí. Si usted puede acompañarnos en donde quiera que nos vea, así hágalo. Vamos a orar. Padre Celestial, la honra y gloria sea para usted. Damos las gracias porque usted nos permite un nuevo día. Gracias por la oportunidad de poder estudiar juntos con nuestros amigos y hermanos que nos escuchan. Y usted pueda ayudarnos para transmitir correctamente lo que usted desea en este día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues teniendo ya claro todo esto, vamos ahora a continuar con el apartado para el día de hoy. El apartado para el día de hoy se titula Una educación egipcia. Ya hemos hablado un poco acerca de esto, pero vamos a nuestra pregunta. Después de su primera educación en el hogar, ¿en qué consistió la segunda fase de la educación de Moisés? ¿Y por qué cree que Dios lo puso en el palacio del faraón? Entonces ya hablamos de que Moisés recibió su educación en casa, la primera parte de su educación. Pero después de esto él fue llevado a otro lugar, ¿no? ¿Y por qué Dios lo puso allí? ¿Cuál serán algunas de las ideas? Pues vemos que Dios tenía un plan para Moisés. Tenía algo que él quería que Moisés hiciera, pero vemos que primeramente tuvo la educación principal, que era la educación de su madre acerca de Dios. Pero ahora que ya aprendió esas cosas, la base, ahora Dios tiene un propósito para él en el palacio también. Así que entonces vamos a ver cómo la Biblia nos explica esto. Vamos a la palabra de Dios allá en casa. Leamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y ahí vamos a leer el verso número 22. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. Así que la palabra de Dios nos dice que él fue enseñado en todas las ciencias de los egipcios. Todo lo que ellos sabían hacer, él también lo sabía. Pero no apenas eso, él aprendió también las palabras y también los hechos. Era poderoso en estas cosas. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la educación que él ya tenía y para qué le serviría esto? Pues vemos también la razón de que la manera en que él pudo aprender todas esas cosas. También la podemos ver en otros ejemplos de la Biblia, como en Daniel también, que cuando él aprendió las cosas, cuando él tuvo primeramente el conocimiento de Dios y todas las cosas que él aprendió en su hogar. Por eso es muy importante que nosotros, cuando aprendemos de Dios primeramente y después queremos aprender otras cosas, nuestra mente está más abierta, más clara. Pero Dios tenía un propósito para Moisés en este lugar del faraón, y él tenía que aprender todo esto porque él, al saber todo, él podía de esa manera ser útil también en el palacio de faraón. Así que vamos a tratar de entender, y para eso quiero que vayamos a el Espíritu Profecía en este libro que se llama La Educación, en la página número 62, y vamos a leer lo que tenemos allí y entender cuáles son las razones. Leamos el texto. El humilde hogar de Gosen, el hijo de Jocabed, pasó al palacio de los faraones, al cuidado de la princesa egipcia, que le dio la bienvenida como un hijo amado y mimado. Moisés recibió en las escuelas de Egipto la más elevada educación civil y militar. Dotado de grandes
atractivos personales, de formas y estatura nobles, de mente cultivada y parte principesco y renombrado como jefe militar, llegó a ser el orgullo de la nación. El rey de Egipto era también miembro del sacerdocio y Moisés, aunque se negaba a tener parte en el culto pagano, fue iniciado en todos los misterios de la religión egipcia. Así que entonces, después de su primera educación en casa, él fue llevado a la corte del rey y allí tuvo una educación totalmente diferente de lo que había aprendido hasta ese momento. Pero había una cosa muy importante. Moisés se negaba a entrar en la religión, ¿no? Porque él tenía parte de la educación, era parte de seguir lo que los sacerdotes egipcios enseñaban, ¿no? Pero él no quería. Muy bien, vamos a pasar entonces a nuestro siguiente apartado y vamos a ver en esta parte, debido a la fiel educación temprana de sus padres, qué decisión fue tomada por Moisés más tarde en su vida. Esto es, ya vimos que él primeramente fue educada por su madre y después fue llevado al palacio y allí fue educado de una forma totalmente distinta. Entonces, él toma una decisión más tarde en su vida. ¿Cuál decisión habrá sido? Pues vemos en el versículo que vimos de introducción que él decidió mejor estar con el pueblo de Israel en el desierto y sufrir allá en vez de mantenerse en el pecado que estaba rodeado él ahí en Egipto. Así que hay una cosa muy importante, una conexión muy importante entre lo que aprenden los niños cuando son pequeños y después las decisiones que tomen cuando son adultos, ¿cierto? Pero vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a investigar lo que nos dice allá en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y ahí vamos a leer el verso 24 al verso 26. Hebreos capítulo 11, verso 24 al verso 26 nos dice así. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y consideró que el vituperio de Cristo es mayor riqueza que los tesoros egipcios, porque miraba el galardón. Muy bien. Así que entonces él rehusó los placeres de Egipto, que era una nación grande para aquel entonces, ¿no? Todo lo que había en el palacio, la posición que él tenía, era algo que hoy día una persona pues podría decir, no, yo me quedo con eso, ¿no? Pero la educación que él tuvo no le pareció tan grandioso, a pesar de que era una potencia en aquel entonces Egipto, ¿no? Sí, la importancia de Moisés es que él tuvo la introducción a las cosas de Dios primeramente y la oración de su madre. Estoy seguro de que su madre constantemente no dejaba de orar por su hijo que estaba ahora allá fuera de sus manos, pero ella confiaba en Dios, que Dios lo iba a continuar guiando por el camino correcto y ahora vemos aquí el resultado de ese plegario de su madre. Y había una cosa muy importante aquí. Moisés estaba mirando el galardón, no el galardón que le podría dar Egipto, pero el galardón que había recibido como promesa de parte de sus padres, ¿no? Muy bien, pero vamos a ahondar un poco más y vamos a ir a la pluma inspirada del Espíritu de Profecía, en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 252. Vamos a ver cómo nos dice aquí. Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso y para empuñar el cetro de su poder. Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene por como historiador, poeta, filósofo general y legislador. Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas perspectivas de riquezas, grandeza y fama. Escogió antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales del pecado. Así que entonces él fue educado allá, él podría ahora tener una decisión en base a lo que sabía y lo que estaba aprendiendo, ¿no? Pero él decidió tener parte con el pueblo de Israel. Muy bien, así que vamos a ir al siguiente párrafo que tenemos aquí y quiero que lo leamos en Patriarcas y Profetas, la continuación del párrafo que acabamos de leer, y nos dice: si Moisés había sido instruido tocante al galardón final que será dado a los humildes y obedientes siervos de Dios, y en comparación con el
con el cual la ganancia mundanal se hundía en su propia insignificancia. El magnífico palacio de Faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirle. Pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales, ¿no? Entonces, le fue ofrecido el trono más grande de aquel entonces, ¿no? Y él no quiso quedárselo, ¿no? Gracias a una educación temprana. Podemos ver cómo él pudo tomar la decisión entre el bien y el mal. Y él si él nunca hubiese tenido la educación que tuvo con su madre, él solamente hubiese sabido lo malo. Y fácilmente el corazón natural, carnal, pues quiere eso. Él tenía todo lo que una persona pudiese desear en ese momento. Así es, pero no es todo, hay más todavía y quiero que vayamos al siguiente párrafo que tenemos aquí, que está en Patriarcas y Profetas, página 252, que es la continuación también. Vio más allá del esplendor palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se otorgaban a los santos del Altísimo, en un reino que no tendrá mancha de pecado. Vio por la fe una corona imperecedora que el Rey del cielo colocará en la frente del vencedor. Esta fe le indujo a apartarse de los señores de esta tierra y unirse con la nación humilde, pobre y despreciada, que había preferido obedecer a Dios antes que servir al pecado. Entonces él vio lo que vendría en el futuro y no lo que estaba en ese momento. Muchas veces nosotros hoy día, en lugar de ver lo que vendrá a futuro, nosotros nos quedamos viendo las cosas temporales de ahora y preferimos nosotros tener la ganancia a veces de este tiempo, ¿no? Pero Moisés estaba viendo lo que vendría en el futuro, donde habría un reino, sí, pero no con pecado, sino sin pecado, ¿no? Y algo muy interesante que me gustó de este párrafo es que nos dice ahí que el pueblo de Dios era un pueblo humilde, despreciado, que ellos preferían mejor obedecer a Dios antes de que seguir al pecado. Y para que Moisés hubiese tomado esa decisión de mejor irse con el pueblo de Dios a sufrir con ellos, a padecer todas estas cosas, es algo que la palabra de Dios dice: cuando nosotros nos humillamos, Él nos exaltará. O sea, aquí vemos el deseo de Moisés, mejor ser humilde que ser exaltado por los reyes de este mundo. Así es. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Pues esperamos que sea una bendición saber que si tenemos una educación temprana, de acuerdo a la voluntad de Dios, en el futuro podemos tomar las mejores decisiones en nuestra vida. ¿Cierto? Amén. Así que pues hoy hemos terminado y queremos hacer una oración. Acompáñenos para tener esta oración. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite tener esta escuela sabática. Queremos pedir que a través del estudio podamos comprender su voluntad, la importancia de la educación, la importancia de poder poner los cimientos a temprana edad, de tal forma que en el futuro siempre se puedan hacer las mejores decisiones. Queremos pedir que usted nos ayude para comprender estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Eli, muchas gracias por habernos acompañado. Claro que sí. Y les esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.